Ya viene el tercer cumpleaños de la administración de Alejandro Giammattei, 3 años desde que este palacio se vistió con los colores de su gobierno. Nos prometió cambiar la realidad nacional, pero nos quedamos con las manos vacías, al menos en 5 puntos. Aquí les cuento las 5 promesas que el presidente no ha cumplido a un año de dejar el poder. Vamos con la primera. Esto es personal, no me voy a detener hasta que acabemos con esa desnutrición de nuestros niños. Según UNICEF, en Guatemala la mitad de los niños menores a 5 años padece desnutrición crónica. Los bebés no alcanzan una altura apropiada para su edad, y eso limita el desarrollo cerebral. Y eso en su vida adulta va a afectarle en las opciones que tenga de trabajo. La desnutrición crónica es un problema que condena a la niñez a un futuro, al subdesarrollo, a la pobreza. En su plan de la Gran Cruzada por la Nutrición, Giammattei prometió reducir esta enfermedad en 7 puntos porcentuales. Hasta hoy, no lo ha logrado. Según este informe, en la última década que abarca los gobiernos de Giammattei, Morales y Pérez Molina, la desnutrición solo disminuyó un 3.4%. Eso se debe a muchos factores. Uno importante es la falta de presupuesto para los centros de salud que pueden detectar y combatir la desnutrición a tiempo. Y a veces no solo es insuficiente, sino que también se le recorta dinero. Eso ha ocurrido en estos 3 años de Giammattei. Así fue en el 2020, en el 2021 y en el 2022. Ellos pueden pedir 100, pero solo les dan 20, ¿verdad? Y cuando les dan 30 o 40, ya no saben qué hacer con esa plata. Ya les cuesta levantar eventos, ser ágiles para esa ejecución. ¿El presidente podrá cumplir su promesa en un año? Si no dio tiempo en una década, es muy poco probable. La verdad, no hay voluntad política o no hay seriedad para tratar el tema. O sea, no hay interés real en tratar un tema tan importante y que nos tiene en subdesarrollo a este país. Sobre esta promesa, la presidencia se limitó a enviarnos una respuesta por escrito. Negó que en los gobiernos anteriores se haya medido el impacto de las estrategias contra la desnutrición y afirmó que en 2022 y 2023 aumentó un 80% el presupuesto de un plan nutricional que involucra a 17 instituciones. Otra problemática que evidencia el subdesarrollo la padecemos a diario. ¿Adivinaron? Los baches. Cualquier vehículo va a transitar en una carretera, pero ante la falta de señalización e iluminación, un bache puede ser fatal. Cuando era candidato presidencial, Giammattei prometió reparar absolutamente todos los agujeros en las carreteras del país. 0 baches, presumían sus publicaciones en redes sociales. Hoy, los datos del propio Ministerio de Comunicaciones nos muestran que la promesa fue puro aire. Según una medición que hizo Covial, 4 de cada 10 tramos carreteros están en condiciones regulares, malas, muy malas o destruidas. No es nada agradable transitar por nuestros caminos. ¿Por qué nos dejaron sin carreteras buenas? Un motivo es que el gobierno operó estos 3 años sin un diagnóstico exacto de la red vial. El verdadero estado de las carreteras. Llevar un control de cómo está cada carretera, cuál es su deterioro y, como se dijo anteriormente, cuál va a ser la intervención que se le va a hacer a cada uno. Puede ser un bacheo menor, un bacheo mayor, y cuando ya está la carretera pues ya está colapsada, ya no necesita bacheos, necesita una reposición completa. Si no se tienen esos datos, no se puede hacer nada. Si no tenemos datos, no podemos planificar. No se puede hacer nada, excepto decidir a ciegas qué baches intervenir y arriesgarse a hacer obras de mala calidad. Así fue hasta septiembre de 2022, a la mitad del periodo de Giammattei, cuando Fundesa le entregó al Ministerio de Comunicaciones una tecnología que anticiparía los daños de las carreteras y le indicaría cuáles intervenir. Fue un paso en la dirección correcta, pero de todos modos, el tiempo apremia. No es cuestión de 6 meses. O sea, tal vez en 6 meses se puede hacer una planificación para poderla llevar a futuro en el resto del gobierno, pero agarrarlo y decir, bueno, que podemos cumplir algo demasiado rápido, no. A pesar del deterioro visible de la red vial, el gobierno nos aseguró que esta administración es la que más ha avanzado en rehabilitar las carreteras, al menos en los últimos 7 periodos. ¿Saben qué otro mal también puede llegar a ser fatal como los baches?
Yamatei lo identifica bien. Persigamos la maldita y asquerosa corrupción, y es más importante cualquier delito de corrupción, por muy reciente que sea, lo tenemos que evitar, lo tenemos que investigar y tenemos que someter a la justicia a quienes lo hayan cometido. Ajá, la lucha contra la corrupción también nos quedó a deber. Y no lo digo yo. Un índice que elaboró la organización Transparencia Internacional en 2022 situó a Guatemala entre las naciones del mundo en donde los ciudadanos perciben que hay más corrupción en el sector público. Fue la calificación más baja que nuestro país ha obtenido en toda su historia. Nos vemos en una situación muy vulnerable ante la comunidad internacional. Y pues esa falta de certeza, esa falta de legalidad, esa falta de Estado de Derecho en el país provoca incluso desincentivos para la inversión. El gobierno asegura que no debería haber desincentivos, pues a su criterio sí ha cumplido la promesa. Su bandera es la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que en estos 3 años ha interpuesto 46 denuncias por posibles malversaciones de fondos estatales y otros delitos. 24 fueron penales, ante la Fiscalía, 18 fueron administrativas, ante la Contraloría General de Cuentas. Como estrategia anticorrupción, el gobierno también presume que ha impulsado otras acciones, como habilitar plataformas digitales para denunciar anónimamente, proponer códigos de ética y de conducta en el Ejecutivo y capacitar a funcionarios sobre cómo denunciar sobornos. Son esfuerzos liderados por la Comisión Presidencial, que, según especialistas, presenta una gran falla. Fue creada por Yamatei. Eso quiere decir que no tiene una independencia y una autonomía suficiente como para poder investigar a nivel estructural la corrupción que existe en el Estado guatemalteco, ¿verdad? Un Estado guatemalteco que ha visto cómo crecen las sospechas de corrupción en contra de Yamatei. ¿Quién se acuerda de la alfombra mágica o del testigo A? ¿O de la decisión del presidente de reelegir a Consuelo Porras como fiscal general, a pesar de que Estados Unidos le quitó la visa por considerarla como una persona antidemocrática? Muchos sí lo recuerdan. Vemos que fue como una decisión de mantener las cosas en el estado en el que se encontraban y no apostarle al cambio y a una verdadera lucha contra la corrupción, porque tal vez, seguramente, viendo graves señalamientos que hay contra el presidente, como este tema de la alfombra mágica, no le conviene, ¿verdad? Con esos antecedentes, ¿habrá una verdadera lucha anticorrupción a un año de que Yamatei deje el poder? Para algunos investigadores, el asunto no pinta bien, sobre todo por una tendencia a criminalizar o a perseguir, hostigar operadores de justicia que incluso se han visto en la necesidad de presentar sus renuncias o de buscar incluso el exilio, ¿verdad? Entonces, tomando en consideración esos ataques a actores clave en la lucha contra la corrupción, pues vemos ese debilitamiento y ese desgaste que ha repercutido gravemente en las calificaciones internacionales. Hablando de corrupción, no se nos puede pasar por alto otra promesa. La desaparición de las AAS, que perdió su razón de ser y se convirtió en un nido de corrupción y desperdicio de recursos que necesitamos más la gente necesitada de este país. No lo vamos a negar, en las AAS hay mucho dinero. En los últimos 3 años nos costó 406 millones de quetzales. Y a veces el manejo de esos recursos no huele bien. En 2020, por ejemplo, y como se lo contamos en Prensa Libre, la Secretaría gastó hasta 15,000 quetzales en carnes finas y mariscos, productos fuera del alcance para más de la mitad de la población guatemalteca, el segmento que sufre pobreza. Y este año, según una red de organizaciones que fiscaliza el gasto público, el panorama en las AAS es casi el mismo. Por ejemplo, adquirieron más de 5,000 cartones de huevos durante este año. Y vemos nosotros que hay un despilfarro incluso en todos estos gastos que son financiados con recursos públicos. Aunque en su primer mes de mandato el presidente propuso una iniciativa de ley para liquidar las AAS, la institución aún funciona, está vivita y coleando. Yamatei se lava las manos en el Congreso, que ha excluido el proyecto de las sesiones en el hemiciclo. De hecho, él no podría de alguna manera decirle a la población, bueno, ahora son los diputados los que tienen responsabilidad, y básicamente hemos visto cómo él desde la Casa Presidencial maneja básicamente lo que es el Congreso de la República a través de sus diputados y esa alianza oficialista que han mantenido durante todos estos 3 años de
de gobierno. ¿Y entonces, en este año, habrá oportunidad para disolver las AAS? No le da tiempo de hacerlo porque recordemos que para poder liquidar una entidad como las AAS tiene que haber un tiempo prudencial no mínimo de 1 año, porque es un proceso el que se lleva la liquidación. Una liquidación que el gobierno nos reiteró que ocurrirá hasta que tenga el visto bueno del Congreso. En otra nota que nos envió, la presidencia aseguró que ha recortado los gastos generales y en alimentos de esta secretaría. Y siempre sobre las instituciones que nos prometen que van a desaparecer el mapa, no olvidemos al Parlamento Centroamericano, el Parlacén. Si los países centroamericanos no consideran que se deba poner en funcionamiento al Parlamento con esa supremacía sobre los congresos nacionales, creo que estaré en la disposición de denunciar el Tratado del Parlamento Centroamericano y retirar a Guatemala del Parlamento Centroamericano. Sí, en 2019 el entonces presidente electo prometió sacarnos del Parlacén si las disposiciones de los diputados permanecían solo como recomendaciones y no se incorporaban a las leyes de nuestro país. Hoy el órgano sigue limitándose a sugerir y nosotros continuamos gastando para formar parte de él. Nos va a seguir afectando políticamente al pueblo centroamericano desde lo que son los impuestos, desde lo que podría interpretarse como un lugar específico para encubrir a posibles corruptos. Cada año a los guatemaltecos nos cuesta esta cantidad de quetzales mantener nuestra silla en el Parlacén, y de ese monto salen los pagos para nuestros 20 diputados titulares y 20 suplentes, como Freddy Arnoldo Salazar, que en marzo de 2022 fue sancionado por Estados Unidos por supuesto narcotráfico. Y no es tan fácil salirse. Implicaría 10, 15 años. Si usted cree que en 1 año se va a salir Guatemala. Sí, el camino legal para salirse del Parlacén es largo. Hace más de 1 década, en 2009, Panamá intentó hacerlo. Expresó su deseo 2 veces, pero no lo materializó porque dependía del consenso de los otros países miembros. Y en ese entonces, no hubo acuerdos. Pero volvamos a Yamatei, que ni siquiera ha formalizado la intención de sustraer a Guatemala del órgano parlamentario. ¿Qué pasó con su promesa? Por escrito, le preguntamos al gobierno si había planteado una acción legal para sacar a Guatemala. Solo nos respondió que Yamatei busca despejar las malas percepciones que tengamos del órgano y que su objetivo es reformarlo para conseguir mejores políticas centroamericanas. Y es lo que yo le digo, es parte del discurso de la demagogia que utilizan los candidatos políticos en determinado momento. ¿Buenas intenciones o pura demagogia y engaño para ganar el poder? Para este reportaje también solicitamos una entrevista presencial con Kevin López, el vocero de Yamatei, pero no fue concedida. Sea como sea, estas promesas incumplidas del presidente van a resurgir en las elecciones de 2023. Pero ojo ahí, porque en 4 años no será bonito que hablemos de lo mismo. Va a ser un año en el que seguramente el discurso anticorrupción nuevamente va a ser un instrumento importante en la discusión, que lo van a utilizar varios candidatos porque realmente es atractivo para la población. Pero pues el reto, la deuda que se tiene es que sea verdaderamente un discurso auténtico, un discurso creíble y un discurso comprometido con la población.